Muy bien, estamos viendo el tema acerca del tiempo. Del tiempo uno puede hablar muchas cosas, pero me gustó el enfoque del aprovechamiento. ¿Qué quiere decir que uno aproveche el tiempo? Bueno, yo quiero enfocarlo desde la óptica de redimirlo. Por eso esta noche titulé la enseñanza Redimiendo el tiempo. Queremos aprender a redimir el tiempo que tenemos. El tiempo que nosotros tenemos es el mismo que tienen todas las personas, no hay una diferencia en realidad. Se nos otorga la misma oportunidad a todos por igual. Ese verbo redimir quiere decir rescatar. De donde entendemos que cuando la Biblia lo usa este término, en términos del tiempo, nos está queriendo decir que tomemos lo que nos fue quitado y lo tengamos de regreso. Rescatar tiene que ver con agarrar algo que alguien se ha llevado y volverlo a poner en nuestra posesión, en nuestras manos. El tiempo es un recurso y no solamente es un recurso finito, sino que también es un recurso muy valioso. No podemos simplemente desperdiciarlo, tenemos que aprovecharlo al máximo. Entonces vamos a aprender con la palabra de Dios cómo hacer ese aprovechamiento y también voy a dar un enfoque ligeramente distinto y quiero explicarle por qué. A veces la gente dice, este asunto del tiempo, pastor, se trata de enséñeme trucos, enséñeme tips. ¿Cómo hago para meterle más a mi agenda, para hacer muchas cosas, para tener mucho y poder de esa manera avanzar un montón? No se equivoque. El tiempo que nos es otorgado en esta vida esencialmente tiene que estar enfocado en Dios. En Dios. La vida se trata de Dios. La vida se trata de qué quiere Él, no de qué quiero yo. Así que aquí lo importante es qué es lo que Dios está buscando para mi propia vida y a partir de ahí, pues yo tomo ya las decisiones que me dice la Biblia que tengo que tomar. Y ese es el enfoque que voy a tomar yo. Me parece que es el mejor de todos porque nos pone de frente con la realidad de que muchas veces nosotros estamos perdiendo el tiempo aunque lo estemos gastando. ¿Cómo es eso, pastor? Yo hago 1000 cosas. Sí, ¿cuántas de esas tienen que ver con el plan de Dios para su vida? Porque si no, entonces estamos perdiendo el tiempo. No estamos haciendo la obra que Dios nos dejó hacer en esta tierra cuando nos envió por todo el mundo a predicar el Evangelio, por ejemplo. Pero bueno, entrando en el tema, lo primero que veremos es redimiendo el tiempo en el servicio a Dios. Redimiendo el tiempo en el servicio a Dios. Yo espero que usted allá en casa esté con una Biblia a la mano y que ya mismo esté dispuesto a buscar en ella, porque vamos a ver varios versículos. El primero está en Juan, capítulo 9, versículo 4. Juan 9, 4. Y vamos a leer de ahí el 4 y también vamos a leer el 5. Entonces puede buscarlo rápidamente para que podamos de esa manera leerlo. ¿Quién habla aquí? El Señor Jesús es el que está hablando. Y Él es el que va a decir estas palabras. Préstele mucha atención. Me es necesario. Jesús. Él pudo haber dicho, me es necesario hacer tantas cosas, pero le es necesario hacer una. Me es necesario hacer las obras del que me envió, el Padre. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Interesantes palabras las del Señor Jesucristo. El día no va a durar para siempre, por eso hay que aprovecharlo al máximo. Y Él dice, el Padre me ha enviado con una misión y esa misión tiene que ser cumplida. Tiene que ser cumplida a cabalidad. El día se está acabando, va a venir la noche y nadie puede trabajar en la noche. Recordemos que en el tiempo antiguo no era como hoy día. Hoy día usted sale en la calle y difícilmente usted se encuentra en oscuridad completa. Hay la luz del alumbrado público, usted anda un foco, hay algunas casas iluminadas. En el tiempo antiguo no. Lo que existían eran lámparas de aceite y se apagaban durante la noche. Entonces cuando la noche llegaba era una oscuridad penetrante, terrible. Por eso es que la Biblia dice, nadie puede trabajar, aunque se esfuerce. Dándonos también una comparación muy bonita
para darnos a entender que el día no va a durar para siempre. Ahora, quiero sacar una aplicación práctica aquí para usted y para mí. Si el Señor Jesucristo dijo que lo importante, lo que era necesario que Él hiciera, tenía que ver con lo que el Padre le dijo que tenía que hacer, entonces, ¿por qué nosotros asumimos que nuestra agenda debe estar plagada de otro montón de cosas que no tienen que ver con lo que el Padre nos ha pedido hacer? Es decir, si el Señor Jesús es nuestro ejemplo, no debemos hacer como Él y buscar cómo invertir nuestro tiempo en las cosas que son de Él. Piensen. Siempre hay una evaluación muy práctica que yo le digo a la gente en cuanto a esto y el tiempo. La gente pregunta, bueno, don Ronnie, ¿cómo puedo yo saber si de verdad estoy aprovechando el tiempo, lo estoy redimiendo, lo estoy rescatando? Hay dos formas de saberlo. Uno, usted le empieza a dedicar menos tiempo al mundo y más tiempo a Dios. O sea, usted rescató horas que le dedicaba a su red social, horas que le dedicaba a los videos, horas que le dedicaba a perder su tiempo. Usted las tomó, las rescató y ahora usa esas horas para leer la Biblia, usa esas horas para orar, para servir al Señor en la planificación de actividades que tienen que ver con Él, para evangelizar, para reunirse con los hermanos en Cristo y crecer en compañerismo, en amor, en dedicación y demás. ¿Cómo sé yo que estoy redimiendo el tiempo? Porque lo uso más para hacer cosas de Dios que para hacer otras cosas. Así es como lo saben. Por eso le hice la aclaración al principio, porque de repente hay gente que piensa que redimir el tiempo tiene que ver con tener más tiempo para hacer mis cosas y no las de Dios. No es eso. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Segundo versículo que vamos a ver ahorita que estamos hablando de redimiendo el tiempo en el servicio a Dios. Colosenses 4, versículos 5 y 6. Colosenses 4, ya en el Nuevo Testamento, una carta paulina. En los versículos 5 y 6 nos va a hablar también acerca del tiempo y qué podemos hacer nosotros con él. Colosenses 4, 5 y 6. Voy a dar un tiempito, teniendo la fe de que usted lo está buscando. Colosenses 4, 5 y 6. Dice la Biblia, presta atención: andad sabiamente para con los de afuera. O sea, hay unos que están adentro y hay otros que están afuera. Los de adentro son los que están en la iglesia. Los de afuera son los que todavía no conocen a Cristo como Salvador. ¿Ok? Entonces, el reto es: ande con sabiduría para con los que todavía no conocen a Cristo Jesús, redimiendo el tiempo, rescatándolo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El tiempo usado para traer sabiduría, que a su vez es usada para saber cómo responderle a los de afuera, para que los de afuera no se queden sin testimonio y sepan cómo pueden hacer para conocer a Cristo Jesús como Salvador. Es de sabios rescatar el tiempo. Y cuando se trata de las personas sin Cristo, con mucha más razón. Prepararse siempre, sabiendo que el tiempo nos es otorgado para nuestro beneficio, no, sino para el servicio a Dios. No lo olvide, el tiempo no es suyo, es de Dios. Cuenta una historia que en una casa se estaba quemando y dentro de ella permanecía el hijo de una pareja que estaba intentando salir y trataban de llegar al hijo, pero no podían llegar hasta que aparecieron los bomberos, llegaron hasta la pareja y cuando los iban a sacar, ellos repetían frenéticamente: rescátelo a él, señalando el cuarto donde estaba el hijo. Así tenemos que hacer nosotros también. Ya nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ahora tenemos que ir por los demás. Rescátenlos a ellos tenemos que llegarles, porque no están. Nosotros estamos en la iglesia, nosotros estamos felices, estamos contentos, compartimos con los jóvenes, con los adultos, nos sentimos muy cómodos en nuestras bancas y tal vez nos estamos olvidando que el tiempo tiene que ver con llegar a los de afuera. A los de afuera hay que llegarles, hay que aprovechar el tiempo para ir por ellos. Por eso es, por ejemplo, que en las iglesias hacemos actividades de todo tipo, buscamos la manera de llegar a la persona sin Cristo
para que también tenga su oportunidad, como un día nosotros la tuvimos. Tenemos que rescatar el tiempo. Y rescatarlo quiere decir quitárselo a algo para asignárselo a otra cosa. Se lo quito a las actividades del mundo y se lo otorgo a las actividades de Dios. Mi agenda ahora está plagada de cosas de Dios, ya no más de cosas del mundo. Eso es lo que estamos tratando de decir. Entonces, primer punto que hemos visto, redimiendo el tiempo en el servicio a Dios. Quiero darle unos segundos. Redimiendo el tiempo en una sociedad perdida. La sociedad en la que usted y yo vivimos es una sociedad donde tenemos que rescatar el tiempo porque es una sociedad mala, muy mala. Pastor, dentro de los planes de Dios estará que yo estudie. Sí, claro. ¿Por qué lo sabe, pastor? Bueno, porque si usted estudia va a tener un buen trabajo, va a tener una buena ganancia. Con esa ganancia usted financia la obra de Dios, se financia usted también y puede compartir con otros para llevar el evangelio más rápido a quien no lo tiene. Así que si Dios le da la oportunidad de estudiar, estudie, prepárese y use su trabajito para honrar al Señor. Eso es una bendición, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero lo que está mal es cuando yo creo que la vida es como, yo digo siempre, como una especie de naranja que tengo que exprimirle el jugo y todo tiene que ver conmigo, con mi egoísmo, con lo que yo quiero hacer y nada para Dios. Estoy trabajando para pasear, estoy trabajando para comprar, estoy trabajando para tener muchas cosas, estoy trabajando para mis vacaciones, estoy trabajando para mi pensión, estoy trabajando para el futuro. ¿Y Dios? ¿Dónde queda Dios? ¿Cuándo tendremos tiempo para Dios? ¿Cuándo vamos a hacer algo por Él? Tenemos, aunque la sociedad está perdida, que buscar cómo hacer algo diferente para Dios. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia lo dice. ¿Dónde? Vamos a ir allá, a Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Lo dice con una claridad tan tremenda que no hay forma que uno pueda decir que no lo entendió. Efesios 5, 15 y 16. Dice la Biblia, mirad, es decir, esté atento. Mirad pues con diligencia, bien, con ganas, cómo andéis. ¿Qué es lo que hay que ver con diligencia? ¿Cómo anda uno? ¿En qué anda uno? Y dice dos versiones de cómo puede andar uno. Y aquí viene una parte evaluativa. No como necios, sino como sabios. ¿Y qué determina que uno sea un necio o que uno sea un sabio? Lo que viene. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si yo aprovecho el tiempo, estoy viviendo como alguien sabio. Si yo no aprovecho el tiempo para hacer lo que Dios me manda, estoy viviendo como alguien necio. Aprovechar el tiempo no quiere decir que yo voy a sacar todo el tiempo para mi agenda. Uno podría decir, una persona sumamente ocupada, pongamos un empresario, está haciendo sus negocios, genera sucursales por todas partes, genera mucha ganancia, tiene mucha plata, se levanta a las 5, se acuesta a las 12 y está todo el tiempo generando ideas, no para, se muere, no tenía a Cristo. Para todos los efectos prácticos perdió el tiempo, perdió su tiempo, porque ahora va para el infierno, va a una condenación sin Dios. Entonces no puede. Por eso es que yo le dije desde el principio, yo no quería enfocar esto de la forma incorrecta, no quería enfocar esto desde el punto de vista de voy a rescatar el tiempo para mi agenda. No, usted no rescata el tiempo para su agenda, usted rescata el tiempo para la agenda de Dios. Esa es la que importa, esa es la que verdaderamente va a tener un peso eterno. Su agenda en esta tierra no tiene ningún peso eterno. Aprovecha el tiempo porque los días son malos. No es que el día en sí mismo sea malo, sino que lo que el Señor está tratando de decir es que lo que viene en estos días últimos no es agradable a los ojos de Dios por la forma en que la gente vive. El tiempo tiene que ser aprovechado y eso quiere decir que se debe rescatar de la agenda que es propia de este mundo. Otro versículo más nos va a decir esto, tal vez de una forma más vehemente, con más ganas todavía. Está en 1 Corintios capítulo 7, 29 al 31. 1 Corintios 7, 29 al 31 nos dice otra cosa más del tiempo. Vuelve a tocar el tema tiempo, sociedad, lo que hacemos. Dice 1 Corintios 7, 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Ya no lo dijeron, ¿verdad? Como que nos entrevistamos a Pablo y dijéramos, Pablo, ¿qué piensa usted acerca del tiempo que nos queda? Dice, el tiempo es corto, nos queda poco, lo que está tratando de entender. Resta pues, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer?
Que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo, no debiéramos ser nosotros de ese equipo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa, es decir, es pasajera. Ahora, no solo el Señor nos anunció que el tiempo se estaba acabando, sino que también el apóstol Pablo lo hace aquí. El Señor lo hizo cuando dijo, mientras el día dura. Pablo lo dice ahora diciendo, el tiempo es corto. Dice claramente que es mejor dedicarse a Dios que hacerlo al mundo. Aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo. Deje las excusas que usted podría tener para no aprovecharlo como tiene que ser aprovechado. El tiempo debe ser aprovechado. Ay, no puedo porque estoy casado. Compórtese, dice la palabra del Señor, no ponga esa excusa. Ay, no puedo porque ando muy triste últimamente. Compórtese. Aproveche el tiempo y deje esa excusa. Ay, no puedo porque es que ando muy feliz, más bien, y ando en mucha fiesta y mucha cosa, aprovechando el mundo. Quite eso, que la apariencia del mundo es pasajera. No, dice el Señor. Entonces, el problema real y la razón principal por la que muchos no buscan redimir el tiempo en una sociedad tan perdida como esta es porque tienen la fe de poder sacarle algo de provecho al mundo mismo. Es extraño, hermanos, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Usted va al Señor Jesús, lo ve sin nada. Pero aún así nosotros sí tenemos la fe de sacarle algo. Es decir, el Señor ya nos dijo que no, pero aún así vamos de majaderos a querer sacarle algo. Quiero sacar algo de este mundo. Yo me temo mucho que la comparación que hacemos por medio de las redes sociales con otras personas nos está dañando. Vemos lo que los otros logran. Nosotros estamos logrando cosas del mundo. ¿Cuántas personas salen en las redes sociales que usted imite y que los vea como influenciadores suyos personales, que son influenciadores a que usted gane más almas para Cristo, a que usted invite más gente para el Señor, a que usted trabaje más para Él? No, nos influencian hacia corrientes y cosas que son del mundo. Del mundo. No tiene nada que ver con Dios. Nada, absolutamente nada que ver con Dios. Y ese es el gran cuidado que tenemos que tener. Usted que está aquí hoy en esta sala debe entender o debe retarse o debe analizar su vida para llegar a la conclusión de tal vez estaré yo persiguiendo metas, estaré yo persiguiendo cosas, quiero cosas de este mundo y me muero por alcanzarlas, lucho por alcanzarlas. Es más, son más importantes casi que cualquier otra cosa. Porque si es así, entonces estamos en un error grave. Muy, muy grave. Tercero y último, no solo es redimir el tiempo en el servicio a Dios, no solamente es redimir el tiempo en una sociedad perdida, también y más importante es redimiendo el tiempo en mi vida privada. Redimiendo el tiempo en mi vida privada. Por cierto, uno de los lugares donde más se desperdicia el tiempo. La gente siempre tiene una excusa, siempre hay que descansar, siempre es poner o anteponer mi descanso, necesito estar cómodo. Y yo me pregunto, ¿vemos eso en el Señor? No me malentienda, claro que hay que descansar. Pero si usted analiza los episodios del Señor, usted verá que Él descansaba poco. Analícelo. Él se levantaba temprano a orar, se iba hasta la noche orando, después de haber tenido días de trabajo muy duros. En algún momento decía, alejémonos un momento, discípulos, porque vamos a ir a descansar. Pero no era la norma. Esa idea nos la hemos metido nosotros y estamos en un error grave, porque el lenguaje de urgencia de la Biblia, el lenguaje de alerta de la Biblia, es un lenguaje que nos da a entender que tenemos que movernos, no un lenguaje que dice que tenemos que quedarnos queditos. Y eso a mí me duele mucho, porque la iglesia de hoy día parece que quiere el tiempo para sí misma, no para el Señor. Entonces hay que tener cuidado. Mi vida personal, Salmos 90:12, una porción muy conocida. En el Salmo 90 aparece este versículo 12 que pone un reto. El reto es para nosotros. La enseñanza viene de parte de Dios. Dios es el maestro, yo soy el alumno que voy a aprender.
lo que Él tiene que enseñar. Dice la Biblia: enséñanos, Dios, a mí y a usted, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo, de tal forma, a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cada día que pasa, entonces, es una oportunidad que se aprovechó o que se desperdició. ¿En qué sentido, pastor? En el sentido de traer sabiduría. Quiero traer sabiduría. Una oportunidad para hacerlo. Aprender a contar entonces no tiene que ver con sacarle el jugo al mundo, sino para saber vivir cada día según Dios lo quiere. Y por último, veamos lo que tiene que decir la palabra de Dios en 2 Corintios 5:10. Porque de repente uno podría decir, bueno, pasa, pues es mi tiempo y yo puedo hacer con mi tiempo lo que quiero. Tiene usted toda la razón. La pregunta es, ¿le irán a pedir cuenta por lo que usted hizo con su tiempo? Si usted es cristiano, la respuesta es sí. Sí, usted va a tener que dar cuenta. ¿Cómo la dará? 2 Corintios 5:10 dice, ¿cómo? Dice la Biblia: porque es necesario, otra vez aparece necesario, qué interesante, porque es necesario que todos nosotros, cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cada uno reciba, oiga, según, de acuerdo a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando la Biblia dice que es necesario, se refiere a que debe hacerse sí o sí. Y lo que se hace mientras está en el cuerpo, esa expresión, lo que se hace mientras está en el cuerpo, y es lo que se hace en el tiempo que Dios nos dio. ¿Qué hiciste, hijo mío, con el tiempo que te di? Te di 60, 40, 50, 80, 90 años. ¿Qué hiciste? ¿Cómo los aprovechaste? ¿Qué hiciste para mí? Cuéntame. Sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Resumo lo que hemos visto en esta enseñanza. Tenemos que redimir el tiempo en el servicio a Dios. Tenemos que redimir el tiempo en una sociedad perdida. Y tenemos que redimir el tiempo en nuestra vida privada. Tenemos que hacerlo, hermanos. Redimir el tiempo quiere decir rescatarlo. Y rescatarlo quiere decir que ya no se lo dedico a las cosas del mundo, sino que ahora se lo dedico a las cosas de Dios. Rescatarlo no quiere decir que yo me organizo en una super agenda para hacer 10,000 cosas que tienen que ver más con el mundo que con Dios. Ese es el cuidado que tenemos que tener y es lo que tenemos que recordar. El día se nos está acabando, el tiempo es corto, tenemos que vivir sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Todas son expresiones que dicen, hey, hay algo que hacer y se nos está acabando lo que llamamos tiempo.